La NASA acaba de publicar un mapa que parece sacado de una película. Un país entero, partido en dos colores, una mitad casi intacta, la otra desplazada medio metro de donde estaba hace apenas un mes. Y no hablamos de una duna que se movió con el viento, ni de una playa que cambió de forma con la marea. Hablamos de roca sólida, de calles, de edificios, de cientos de miles de kilómetros cuadrados de Venezuela que hoy literalmente ya no están donde estaban. Y lo más inquietante no es lo que ya pasó, es lo que ese mismo mapa insinúa sobre lo que todavía no ha pasado. Porque si la Tierra puede mover un país sin que nadie lo note en el momento, ¿qué más se está moviendo ahora mismo, bajo tus pies, sin que ningún satélite lo esté mirando? Quédate, porque esta historia empieza con un terremoto, pero termina en un lugar mucho más profundo. Todo arranca con una nave que casi nadie conoce fuera de los círculos científicos. Se llama NISAR y es un proyecto conjunto entre la NASA de Estados Unidos y la ISRO, la Agencia Espacial de la India. Su misión suena aburrida en el papel, vigilar la superficie del planeta, pero lo que hace en la práctica es casi sobrenatural. NISAR no toma fotos normales. Dispara pulsos de radar contra la superficie de la Tierra y mide, con precisión milimétrica, cómo rebotan de vuelta. No necesita luz de día, no le importan las nubes, la lluvia o la noche cerrada. Puede fotografiar el mismo punto del planeta una y otra vez, cada pocos días, y detectar si ese punto se movió, aunque sea un par de centímetros. Es, en esencia, un ojo que no parpadea. Y ese ojo llevaba semanas mirando el norte de Venezuela antes de que nadie supiera que hacía falta mirarlo. El 24 de junio de 2026, a las 6:40 de la mañana, la costa venezolana al oeste de Caracas se partió. Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la región. Y antes de que la gente terminara de entender qué estaba pasando, apenas 39 segundos después, llegó un segundo golpe. Magnitud 7.5. Dos terremotos casi pegados en el tiempo y en el espacio, tan cercanos que los sismólogos los llaman un doblete sísmico. Dos gemelos violentos naciendo de la misma herida en la corteza terrestre. Fue el temblor más fuerte que ha vivido Venezuela desde el año 1900. Más de un siglo de silencio relativo, roto en menos de un minuto. Y aquí conviene detenerse, porque esta no es la primera vez que esta tierra castiga a Caracas. Hace más de 2 siglos, un Jueves Santo de 1812, otro gran terremoto arrasó la ciudad justo cuando el país luchaba por independizarse de España. Miles murieron bajo los escombros, en plena guerra, en pleno caos. Los geólogos que estudian esta falla lo repiten desde hace años. Bajo Caracas, la tierra siempre se ha reservado la última palabra. Lo de junio de 2026 no fue un accidente aislado. Fue, según muchos expertos, una cuenta que esta falla llevaba más de 2 siglos cobrando lentamente. Las consecuencias fueron devastadoras. En La Guaira, hasta el 80% de los edificios en algunas zonas quedaron reducidos a escombros. En Caracas, barrios completos desaparecieron bajo el concreto. En los días siguientes llegaron cientos de réplicas, y una de ellas derribó un puente en La Guaira mientras los equipos de rescate todavía buscaban sobrevivientes entre las ruinas del primer golpe. Miles de personas perdieron la vida, decenas de miles resultaron heridas y muchas siguen, hoy, sin aparecer. Eso fue lo que contaron las noticias. Pero mientras los titulares hablaban de los daños visibles, un grupo de científicos observaba algo que ningún periodista mencionó: la energía. Y esa energía es la pieza que conecta el terremoto con lo que el satélite terminaría revelando. Debajo de Venezuela conviven 2 placas tectónicas gigantes. La placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur. Durante siglos se rozan lentamente, casi sin que nadie lo note, deslizándose unos milímetros por año. Pero en ciertos puntos de esa frontera, las placas no se deslizan, se traban, se quedan atascadas, acumulando presión como un resorte que alguien aprieta un poco más cada año, cada década, cada siglo. Hasta que, un día, ese resorte cede de golpe. Los científicos calcularon cuánta energía liberó cada uno de los 2 terremotos venezolanos, y las cifras cuesta procesarlas. El primero, de magnitud 7.2, liberó una energía equivalente a 57 bombas atómicas como la de Hiroshima. El segundo, de 7.5, liberó el equivalente a 160 bombas. 160. Y aquí aparece algo que parece un error, pero no lo es. La diferencia entre 7.2 y 7.5 es mínima, apenas 3 décimas. Pero un terremoto soltó el triple de energía que el otro. ¿Cómo es posible que una diferencia tan pequeña en el número esconda una diferencia tan brutal en la fuerza real?
La respuesta está en cómo está construida la escala. No es una escala que suma, es una escala que multiplica. Cada número entero representa aproximadamente 32 veces más energía que el anterior. Un temblor de magnitud 3 apenas se siente, como mucho una vibración suave si vives en un piso alto. Uno de magnitud 4 ya tiene 32 veces esa energía. Uno de magnitud 5, más de 1000 veces la del 3. Uno de magnitud 6, más de 32.000 veces. Y uno de magnitud 7, como los que sacudieron Venezuela, es más de 1 millón de veces más poderoso que ese temblor apenas perceptible del que hablábamos al principio. Sumados, los dos terremotos de Venezuela liberaron una energía equivalente a más de 200 bombas de Hiroshima detonando en el espacio de 1 minuto. Y esa energía no desapareció en el aire. Empujó. Empujó la placa del Caribe hacia el norte, empujó la placa sudamericana hacia el sur, y en ese empujón arrastró con ella el suelo de todo un país. Ese es exactamente el fenómeno que NISAR estaba en posición perfecta para capturar. El 10 de julio, la NASA publicó el mapa que desató esta historia. Para construirlo, los científicos tomaron las imágenes que NISAR había capturado de Venezuela el 13 y el 18 de junio, apenas días antes del desastre. Después tomaron nuevas imágenes el 25 y el 30 de junio, ya con la tragedia consumada. Y compararon ambos conjuntos, punto por punto, milímetro por milímetro. El resultado es un mapa casi hipnótico. Grandes zonas en blanco, donde el terreno prácticamente no se movió. Y cruzando el país, una franja pintada de azul intenso. Ese azul marca el suelo que se deslizó hacia el oeste. La falla se abrió en el mar, corrió hacia el este y volvió a tocar tierra firme justo al norte de Caracas, muy cerca del aeropuerto internacional. En el punto más intenso de esa franja, el terreno se desplazó hasta 60 centímetros. Detente un segundo en esa cifra. 60 centímetros. La esquina donde alguien compraba el pan todas las mañanas. El lugar exacto donde estacionaba su carro. El suelo bajo la cama donde dormía. Todo eso está hoy más de medio metro al oeste de donde estaba hace un mes. Y no va a volver. Ahora bien, 60 centímetros suena enorme. Y lo es para cualquier persona que lo viva. Pero comparado con lo que la Tierra es capaz de hacer en sus peores días, es apenas un susurro. Retrocedamos al 11 de marzo de 2011, frente a la costa de Japón. Ese día se liberó el terremoto más violento jamás registrado en ese país, magnitud 9. Cuando terminó, la isla principal de Japón, Honshu, se había desplazado 2,5 metros hacia el este. Honshu no es una roca pequeña. Es una masa de tierra más grande que Portugal, multiplicada por 2. Imagina empujar 2 países enteros del tamaño de Portugal, de golpe, 2,5 metros hacia un lado. En las zonas más cercanas al epicentro, la línea de costa se corrió más de 5 metros, y en el fondo del océano, justo donde se rompió la falla, el suelo llegó a desplazarse hasta 50 metros. Pero lo más difícil de creer es esto. Aquel terremoto fue tan violento que movió el eje sobre el que gira todo el planeta, unos 17 centímetros. Aceleró la rotación de la Tierra lo suficiente como para acortar la duración del día en casi 2 millonésimas de segundo. Todo eso en los 6 minutos que duró la ruptura de la falla. ¿Recuerdas el temblor de magnitud 3 que apenas se sentía? El de Japón fue más de 1000 millones de veces más intenso que ese. Nuestro planeta, sin pedir permiso, le robó un instante al reloj de toda la humanidad y giró un poco más rápido durante el resto de su historia. Y esto es lo que realmente deberíamos llevarnos de todo esto. No es solo que Venezuela se movió, es que vivimos sobre una superficie que no es tan sólida ni tan quieta como nos gusta pensar. La llamamos tierra firme, precisamente porque necesitamos creer que hay algo bajo nuestros pies que no cambia. Pero los satélites como NISAR están empezando a demostrarnos, con datos imposibles de discutir, que esa firmeza es una ilusión de escala temporal. La Tierra se mueve todo el tiempo, solo que casi siempre lo hace tan lento que no lo notamos. Y de vez en cuando, decide hacerlo todo de golpe. Lo inquietante es que la mayor parte de las fallas activas del planeta no tienen un NISAR mirándolas todos los días como si lo tuvo, por pura coincidencia de calendario, el norte de Venezuela. Hay fronteras entre placas tectónicas bajo ciudades enormes que llevan décadas, algunas hasta siglos, acumulando la misma clase de presión que se liberó el 24 de junio. Nadie sabe con certeza cuánto llevan acumulando. Nadie puede predecir el día exacto en que cederán. Lo único que la ciencia puede ofrecer, por ahora, es vigilancia. Comparar imágenes de antes y después, y aprender de cada catástrofe para que la siguiente cueste menos vidas. Venezuela no eligió estar sentada sobre el límite entre 2 placas gigantes. Ninguna ciudad lo elige, pero ahí está,
y ahí seguirá, porque esa frontera invisible entre el Caribe y Sudamérica no va a desaparecer. Solo va a seguir acumulando energía, lenta y silenciosamente, hasta la próxima vez. Y ahora te toca a ti. ¿Sabías que un terremoto podía desplazar un país entero de lugar como si fuera una pieza de rompecabezas? Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este mapa. Y si esta historia te dejó pensando en lo poco sólido que es en realidad el suelo que pisas, compártela con alguien que también necesite verla. Porque este planeta, el mismo que llamamos hogar, todavía guarda secretos que apenas estamos empezando a descubrir.